Hola, bienvenidos a nuestro foro de opinión. Hoy con el tema el análisis de los acuerdos del protocolo de Tikal firmado hace unos días en el marco de la 31ª conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe, que se realizó en Tegucigalpa. ¿Por qué de nuestro interés? Porque surgen compromisos de cara a las elecciones generales de noviembre próximo en Honduras. Por eso hemos invitado a nuestros académicos, los másters Zenén Villanueva Henderson e Israel Cruz, a quienes le damos la más cordial bienvenida siempre a nuestro foro de opinión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos para tocar un tema tan importante que ya usted mencionó en relación al acuerdo que se ha firmado bajo el esquema del convenio de cooperación interinstitucional, ¿no?, entre todos estos consejos nacionales electorales de la región y aunque estamos en desacuerdo con mucho de lo que está ahí planteado, porque estamos a muy poco tiempo de que se celebren las elecciones generales en Honduras, pues esperamos poder dar nuestra opinión en pro y en contra de lo que está plasmado en ese documento. Ya vamos a hacer el desglose. Sí, buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de venir a conversar sobre un tema importante. Sí. Vamos a comenzar con este acuerdo firmado en esta conferencia que busca generar y promover entre las organizaciones firmantes mecanismos de cooperación para garantizar la plena participación de personas con discapacidad, a fin de que no sean excluidas y se garantice su participación política y democrática. ¿Cómo lo pretenden hacer? Inicialmente con un proyecto que a nivel de ensayo se pondrá en marcha en el proceso electoral, y este será el del voto en casa, que se aplicará a 20 personas con discapacidad, así como lo hizo Ecuador, que es el país que brindará la asesoría. Les explico que la delegación electoral asignada no podrá ingresar a la casa si la persona está identificada por quién votará, y en primera instancia me gustaría saber cómo lo analizamos, máster Zenén Villanueva. Bueno, definitivamente que sí es un debe pendiente en Honduras, en una democracia que nosotros hemos soñado y hemos esperado que siga en un proceso de perfeccionamiento para que se consolide como tal. Sin embargo, con muchas de las decisiones que se han tomado últimamente de carácter politiquero, vemos que más bien hemos tenido o estamos teniendo un retroceso. Estamos a pocos meses de que se desarrolle las elecciones generales en Honduras. Definitivamente que es un derecho el que tienen las personas con habilidades especiales para poder votar, un ejercicio que en Honduras no se ha hecho anteriormente de una manera sistemática, solamente cuando alguna persona que padece una discapacidad, sus familiares lo acompañan al centro de votación, es que lo han hecho. Sin embargo, ahora se habla en primera instancia de los discapacitados, se habla también de visitar los hospitales, porque ese día hay cientos o miles de hondureños que también están hospitalizados en los hospitales públicos y privados, e incluso de visitar las cárceles, porque también cuando un ciudadano no ha sido condenado también tiene derecho al voto. Sí. Sin embargo, a mí lo que me preocupa son dos cosas: la cercanía del proceso electoral y segundo, la logística, que aunque se menciona que vamos a tener el asesoramiento de Ecuador, recordemos que Ecuador empezó con este proceso hace mucho tiempo y lo hizo con suficiente antelación al proceso electoral último, para poner un ejemplo. Y, por cierto, el que salió electo es un presidente que tiene una discapacidad. Así es que yo más bien diría que este es un proceso que debería tomarse como piloto y que para que se consolide para las próximas elecciones. Sí, de hecho es un proyecto piloto, ¿verdad? Que lo Sí. vamos a estar, o se va a estar implementando aparentemente en las elecciones generales. ¿Cuál es su comentario al respecto? A mí me parece que si le quitamos ese tamiz de desconfianza que hay en el país sobre los procesos electorales, podría ser tomarse como una iniciativa de inclusión, pues de visitar a las personas, no incomodarlas y crear, pero como decía el ingeniero Zenén, hay una situación que hay mucho ruido en las elecciones, hay una guerra de descalificación entre los diferentes contendientes, entonces venir a hablar de este tema ya cuando se avisora el proceso electoral es bastante delicado y la cultura de la duda. ¿Por qué lo hacen hasta ahora? ¿Por qué quieren hacerlo? ¿Qué ventaja quieren sacar? Sobre todo aquellos que tienen todos los instrumentos logísticos para llevar, como dicen, agua a su molino.
Entonces, por una parte sí me parece que es bastante incluyente, pero por otro está ese ruido, esa cultura de duda, esa desconfianza que nos está invadiendo en este momento. Sí. El objetivo de este análisis es porque en estos programas pilotos también habrá que invertir, por lo que deberá sumarse al presupuesto que se invertirá en el proceso electoral que resultará ser las elecciones más caras en la historia de Honduras. Alrededor de 2.100 millones de lempiras necesitará el Tribunal Supremo Electoral para financiarla, aunque aquí también se suma el costo de las elecciones primarias de marzo, así que me gustaría conocer más opinión al respecto, porque obviamente hay que invertir más. Ahí hay un costo definitivamente muy alto, porque también en el acuerdo que van a suscribir Honduras y Ecuador se habla no solamente de los discapacitados, sino que se habla de la inclusión para que puedan votar los afrodescendientes, las etnias, y promover más la participación femenina. Tres elementos o condiciones que yo diría que en parte son demagógicas. ¿Por qué razón? Porque los afrodescendientes, al igual que los de las otras etnias, participan, yo creo, de manera masiva ya en las elecciones. Y en cuanto a las mujeres, también hay una participación fuerte de ellas. Lo que sucede y que se menciona y que también tiene que ver mucho la Maxi, que es uno de los indicadores que Honduras quiere promover a nivel internacional, de acuerdo a mi opinión, para aparecer como que se están cumpliendo con ciertos indicadores que son necesarios para hacer creer que nuestra democracia está avanzando, es el hacer creer que las etnias, incluyendo los afrodescendientes, no están participando activamente, están participando. El problema es que son manipulados, y son manipuladas principalmente las etnias indígenas, porque forman parte de aquel grupo de hondureños que ya sabemos que viven en extrema pobreza, que no tienen educación y por lo tanto tampoco tienen educación política. Entonces se prestan a la manipulación. Y lo mismo sucede con las mujeres, que son la mayoría de la población, y sin embargo ya sabemos que no son proclives a votar por las mujeres en el proceso eleccionario. Así es que ahí hay mucha tela que cortar. Y si a eso le sumamos algo que creo que podemos tocar brevemente, que es el tema de que se está permitiendo votar con una raya continua, esto genera muchas dudas, porque ese sí es un verdadero retroceso que vale la pena que lo analicemos. Ya lo vamos a analizar en su momento. Sí quisiera conocer también cuál es la opinión del Máster Cruz en relación a este. ¿Realmente va a ser una probabilidad creíble o manipulable? Bueno, recuerde de que hemos estado hablando de aquel documento, el planteamiento que hizo la Pastoral de Cáritas, que acechan en el cielo patrio pues 4 jinetes del apocalipsis, un sistema electoral arcaico, un sistema de pactos nefastos, la sombra de la reelección. Entonces todo esto tiene en una permanente incertidumbre a la población, al electorado, no tiene el menor ánimo de ver estas elecciones como lo que se le quisiera llamar como una fiesta cívica, como una fiesta electoral, sino que por el contrario está pensando qué va a pasar, es decir, qué es lo que se nos trae ahorita, qué se nos viene en noviembre. Y lo que decía el ingeniero en el sentido, ¿por qué pues ir hasta las etnias? Si ellas si no tienen el menor interés de venir, es porque no están incluidas en otros procesos, porque no solo se debe incluir por el voto, se debe incluir con proyectos de desarrollo sostenible para ellos, pero en este momento que solo se les incluye para que, como dicen, voten, yo creo que ellos no lo mirarían bien, es decir, déjenme en paz en el lugar que estoy, porque no me estoy muriendo por ir a votar, porque no me están incluyendo, decía el doctor Luther Harris, Castillo Harris en su discurso, decía, bueno, vengo de la comunidad de Tocamacho, tiene 120 años de existir y no se avisora que le lleven agua, que le lleven luz. Exacto. Entonces, señores, yo no puedo ir con qué cara voy a irles a pedir el voto si no les llevo un paquete de proyectos que los vaya a beneficiar. Entonces, es un poco retador irlos a buscar sabiendo que no los hemos beneficiado, no los hemos incluido con otras cosas. Por eso le digo, es una inclusión, pero hay una cultura de duda, desconfianza que
que no sé cómo la van a resolver en estos días que quedan. Sí, y este proyecto se va a aplicar únicamente con 20 personas para hacer un ensayo, ¿verdad? No sé. También quería comentarles que hay gente que se pregunta, ¿en qué se invierte tanto? ¿En qué invierte tanto el Tribunal Supremo Electoral? Pues responden que en pagar impresión de papeletas, transporte, capacitación de personal, entre otros. Pero ¿cómo podríamos sugerir austeridad en un país económicamente que está afectado por los efectos de la recesión mundial? Bueno, en primera instancia, esa austeridad se puede manejar de diferentes formas. Una, despolitizando el Tribunal Supremo Electoral, porque de hecho ahora pues ya se sumaron más miembros directa o indirectamente al tribunal, y de los 10 partidos políticos que van a participar en la contienda, 5 han decidido lo de la raya continua, y eso es un costo que no tenemos por qué nosotros asumirlo. ¿Por qué? Porque si lo que pretenden es que se lleve a cabo lo de la raya continua, mejor eliminemos el voto de los diputados y volvamos al pasado, donde los diputados salían electos en base al porcentaje de votos que tenía el presidente de cada partido político. Entonces, con esto que se está haciendo y que se trata de justificar de una manera irrisoria completamente por ciertos portavoces de algunos partidos que son los que están promoviendo esta medida, no tiene ningún sentido. Así es que si nosotros queremos realmente fortalecer la democracia hondureña y que lo que está invirtiendo el Tribunal Supremo Electoral en las elecciones de noviembre sea realmente una inversión y no un gasto, debería de eliminarse eso, porque así como tenemos el derecho a elegir y a ser electos, también la democracia implica el que tengamos el derecho, como dije anteriormente, a elegir a las personas que nosotros consideramos que son las más adecuadas para representarnos en el Congreso Nacional, independientemente del cruce de votos que la población decida hacer. Si alguien quiere votar por todos los candidatos a diputados del partido político, también es su derecho, pero no se puede manipular, como bien lo dijo el máster Cruz hace unos momentos, a la población cuando se refería a las etnias, que están excluidas completamente de los procesos de desarrollo del país, para que voten en plancha. Sí, ya vamos a seguir hablando sobre este voto de la línea continua. Vamos a ir en este momento a una pausa comercial. Ya regresamos con nuestro foro de opinión. Estamos con este foro de opinión tratando el tema de los acuerdos logrados en el protocolo de Tikal con los másters Serén Villanueva Henderson e Israel Cruz. Otra de las consultas que tengo para ustedes es si deben o no los partidos políticos aceptar estos cambios que promueve el Tribunal Supremo Electoral. Incluye lo del voto en línea continua, que va porque a propósito que hoy ya declararon sin lugar este recurso presentado por el Partido Liberal la semana pasada. Máster Cruz, voy a comenzar con usted. Bueno, yo creo que no está lejos ese panorama sombrío que se cierne sobre las elecciones. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral no se siguieron las reglas que recomendó la Comisión de la Verdad, de remozarlo, de modernizarlo, de independizarlo y fortalecerlo. No se siguieron esos parámetros, por tanto sigue siendo un Tribunal Supremo Electoral que nos deja muchas dudas. O sea, podemos decir que tiene supremas dudas sobre lo que nosotros como votantes pudiéramos creer o depender de él. No le tenemos confianza. El otro día un analista preguntaba en el auditorio, ¿quiénes creen en el Congreso Nacional? Nadie. Edmundo Orellana Mercado decía en una entrevista el otro día, bueno, la universidad no podrá someterse a esta instancia para resolver su problema porque este es el Congreso menos creíble de la historia de Honduras. Entonces, en eso tampoco creemos mucho en lo que pueda estar haciendo el Tribunal Supremo Electoral para que estas elecciones próximas sean lo más transparentes posible, que eso es lo que quisiera el pueblo hondureño. Al pueblo no le interesaría, como mencionaba, es una inversión, un gasto estas elecciones. Va a ser una inversión en la medida que sea un proceso limpio y transparente y nos sirva para revitalizar la democracia y llegar a un verdadero Estado de Derecho. Va a ser un gasto
si vamos a tener más de lo mismo y vamos a repetir otros 4 años en una permanente crisis, en una desconfianza, en una ingobernabilidad. Entonces, como mencionaba al principio, las cosas que se puedan hacer de acuerdo, las consultas que se puedan hacer me parecen muy buenas, pero lo estamos haciendo sobre un tapete que no sabemos qué hay debajo. Máster Villanueva. Sí, definitivamente Honduras tiene que entender que tiene que despolitizarse en tribunales como el Tribunal Supremo Electoral. El actual presidente del Tribunal Supremo Electoral, Matamoros Baxson, mencionó en el marco de esta conferencia que se está realizando que en Honduras se ha logrado consolidar el compromiso con la democracia. Eso definitivamente no tiene ninguna validez. Sustenta o afirma que las elecciones deben de ser libres, justas y que el sufragio debe ser secreto, aparte de universal. Pero con todas estas pretensiones que se están generando, sabemos que se está atentando contra precisamente ese derecho que tenemos en este caso particular los hondureños de poder ejercer el sufragio de manera libre y secreta. Así es que considero que todo lo que se ha estado planteando en este acuerdo de Tikal, como lo dije al inicio, no es más que una sombría para hacer aparecer en el exterior a Honduras como un país que está cumpliendo con acuerdos que se han dictado en su momento, como usted dijo, en la Comisión de la Verdad, con lo que ha planteado también la Maxi. La Maxi fue muy clara y sin embargo sabemos que tampoco ahí muchos de los acuerdos que ellos han presentado se están cumpliendo. Sí. Dentro de los acuerdos entre los organismos electorales de Centroamérica y del Caribe que se reunieron recientemente en Tegucigalpa en el marco del protocolo de Tikal es el compromiso de apoyo al proceso de elecciones generales en calidad de observadores. Estarán antes, durante y también después de los comicios representantes de varios países, pero me gustaría que me dijeran realmente qué credibilidad podrían tener estas observaciones de los países que nos acompañan, porque hay denuncias de fraudes y no se ve que actúan. Sí, no, realmente, y lo hemos vivido ya en elecciones anteriores, aunque creíamos que veníamos en un proceso de consolidación de la democracia que se rompe en el 2009 y genera todo un ruido en el sistema, y estando a pocos meses de las elecciones que se van a realizar en el mes de noviembre del año 2007, el presente año, nosotros tenemos que estar conscientes de que es mentira que observadores internacionales van a poder validar lo que realmente está sucediendo en las urnas, la forma como se van a manejar los datos, la transmisión de los mismos hacia el Tribunal Supremo Electoral y el que se respeten las actas para poder validar lo que electrónicamente se pueda transmitir para dar resultados preliminares por un lado. Y por otro lado, señalamientos que se están haciendo a varios partidos políticos que también tiene que ver con la transparencia en este proceso, en el que se ha detectado que se están llevando a cabo traslados masivos de votantes de unos departamentos o de unas ciudades a otras con el objetivo de poder ganar ciertos bastiones que son importantes para poder ganar las elecciones generales en los diferentes niveles por el peso que significan ciudades, por ejemplo, como Tegucigalpa y San Pedro Sula. Así es que es preocupante realmente. Máster Cruz, el acompañamiento de países amigos es realmente, ¿qué refleja realmente? Bueno, es bienvenido, pero ya se han hecho elecciones en Honduras sin el acompañamiento. Yo recuerdo las elecciones para el presidente Lobo. Venían unos representantes ahí sin categoría y fueron aceptados y el concierto de países se abstuvo y ¿qué? Igual, las elecciones se celebraron, se sellaron, porque prácticamente es una determinación interna. El acompañamiento es bienvenido. Sin embargo, volvemos al punto que es hora de crecer
y hacer madurar esta democracia. Es decir, hacer crecer esa cultura política, si no nos vamos a ver cada 4 años en la misma situación de que estamos como que si estuviéramos empezando. Es decir, reviviendo situaciones o sea, no sé, es increíble cómo no se avergüenzan de pedir el voto en plancha y ahora en línea continua. Es decir, como quien dice, miren, es tan ignorante el votante que hay que decirle que lo haga directo, porque como es tan tonto, entonces él no puede elegir, hay que enseñarle. Es decir, no te digo cómo pensar, pero te digo en qué pensar. En este caso, pensar así. Exacto. Es decir, nos están insultando, nos están diciendo, mire, si de hecho la educación en Honduras es menos inversión en la educación, entonces, pero ahí está la clave. Entre menos nos eduquemos, la próxima vez que, si esto va en plancha, si esto va en línea, la próxima vez que nos van a agarrar la mano, pues, para asegurar. Y ellos nos van a vendar y nos van a decir, aquí, porque somos incapaces, nos están diciendo que somos incapaces de tener nuestra propia conciencia y nuestra propia decisión. Para mí que el acompañamiento es importante, ¿verdad? Para que los países del mundo sepan, ya sea cuán atrasados estamos o si realmente estamos creciendo. Yo desearía que aprendamos, la exhortación es a que aprendamos a crecer políticamente, una democracia con cultura, una democracia que se revitalice, que crezca, pero no sé, esta clase política parece que no le interesa. Muy cierto. Me gustaría consultarles, ¿la falta de reformas electorales son realmente un traspié para que veamos con transparencia este proceso electoral? Sí, desde luego. Y si a eso le sumamos lo que hemos estado hablando, que se están tomando decisiones fuera de la ley para hacer menos transparente el proceso, eso definitivamente que es un golpe duro a la democracia hondureña. Y la clase política tiene que entender que se tienen que hacer las reformas del caso. Eso lo venimos señalando desde hace muchos años en diferentes foros de opinión, porque de lo contrario van a llevar al país a una crisis que esperamos que no suceda. Pero, y los organismos internacionales, y esperemos que la MAXI al final pueda consolidarse para que puedan implementarse todas las recomendaciones que ellos están dando para que realmente Honduras pueda dar ese salto en ese escalón que se requiere para que realmente nosotros podamos pensar en un proceso electoral transparente y que, como también decía el Máster Cruz, vaya acompañado de un proceso de inclusión, de un proceso de buscar la equidad, de mejorar la calidad educativa y como consecuencia que nuestros ciudadanos tengan una mejor educación política que les permita elegir con criterio a los gobernantes de nuestro país. Y podemos tocar muchas aristas de todo lo que ha sucedido en este año o desde hace 2 años en el que se han los partidos políticos, incluso aliados, partidos políticos de izquierda con partidos políticos de derecha, alianzas internas entre partidos políticos que parecían como el agua y el aceite y que están apoyando estos procesos. Entonces, realmente es preocupante porque lo que están buscando es llegar al poder, tener una cuota de poder en el Congreso y en base a eso continuar ellos, algunos ocultándose de la justicia y otros teniendo cuotas de poder para beneficio personal. Máster Cruz. Sí, yo pienso de que debemos insistir y no cansarnos de exigir una absoluta transparencia de cómo se va a gastar toda esa cantidad de millones en unas elecciones que no nos tienen contentos a todos, que no nos están garantizando que van a ser lo más transparente posible. Número 2, insistir en que se trabaje en función de modernizar los partidos políticos porque son el intermediario entre el Estado y la comunidad. Yo creo que los líderes de estos partidos tienen esa obligación de hacerlo, de que estos partidos no sigan siendo instituciones para este reparto de cuotas de poder, sino de ciudadanizar más al electorado. Entonces, yo creo que esos son los retos, los grandes desafíos que tenemos nosotros, ya sea en los diferentes ámbitos donde nos estemos moviendo, sea el académico,
sea el empresarial, sea el político. Yo creo que no debemos de desistir de esa lucha. Creo que aquí pues es válido mencionar a Bertolt Brecht, decía que los hombres indispensables, hombres y mujeres, son aquellos que luchamos toda la vida. Es decir, insistir en que Honduras ya no se destaque por aquel logo nefasto, es decir, elecciones estilo Honduras, sino demos cátedra de un verdadero proceso electoral limpio, transparente, incluyente, no solo en el momento de ejercer el sufragio, sino incluyente en todo el proceso de incluir a estos pueblos que nosotros tenemos abandonados y que solo en este momento existen. No es posible, eso es, como lo mencioné, es un insulto. Entonces yo creo que en esa medida todo aquello que se puede ir agregando de parte sugerido de la comunidad internacional va a ir cayendo, como dicen, no en un recipiente roto, sino en algo que nos va a hacer reverdecer la democracia. Así concluimos nuestro foro de opinión hoy analizando el acuerdo del protocolo de Tikal con nuestros invitados, los másters Serén Villanueva Henderson e Israel Cruz, invitados de nuestra academia. A ustedes muchas gracias también por su atención, que Dios bendiga.